25 de junio de 1912, día de héroes que se fueron perseguidos o persiguiendo una historia que todavía no terminó de escribirse, una historia de pasión y dignidad, de lucha y esperanza. El grito de Alcorta. Para 1912, la situación de los arrendatarios en esta zona era insostenible. Se encontraban impedidos de cultivar adecuadamente la tierra. Les era imposible vender o comprar donde les resultara más ventajoso. Tampoco podían trillar o desgranar cuando ellos considerasen oportuno, o usar el transporte que estimaran más conveniente, o disponer en forma directa del crédito. La situación económica era más que agobiante. La producción anual no alcanzaba ni para los gastos. Es importante señalar que el año 1911 registró la pérdida total de la cosecha del maíz, lo que provocó un tremendo endeudamiento en la gran mayoría de los arrendatarios. Los almacenes de ramos generales, muchos de ellos, eran propiedad de los mismos arrendadores o subarrendadores. Entonces, los agricultores se veían obligados a arrendar con el mismo comerciante, a comprar en su mismo comercio, a asegurar y vender su producción también allí, a trillar y desgranar con las herramientas y maquinarias del comerciante y a usar los carros de transporte de este para mover la producción. En consecuencia, es fácil deducir que el sistema imperante era mucho más que injusto para los chacareros y requería de una reforma integral. Pero al estallar la huelga el 25 de junio de 1912, las exigencias de los campesinos se limitaron principalmente a la reducción de la tasa de arrendamiento, con la redacción de nuevos contratos y a la libertad de trillar, desgranar y vender. Esta situación provocó un natural acercamiento entre los colonos unidos por el común denominador de la injusticia. Empezaron los encuentros amistosos en los humildes ranchos, que servían para expresar los afligentes problemas compartidos y para comenzar a pensar en un accionar común en procura de soluciones. Asambleas, reuniones y actos se realizaban por estos días en la zona de Alcorta. Por aquel entonces, el cura párroco de Alcorta era el presbítero José Netri y su hermano Pascual Netri, presbítero de la localidad vecina de Máximo Paz. Ambos eran personalidades apreciadas y respetadas en sus distritos, constituyéndose en fuentes de consulta y consejo para los agricultores que le acercaban sus problemas del momento. El doctor Francisco era en aquel tiempo uno de los abogados de la ciudad de Rosario que gozaba del mayor prestigio. El doctor Netri no dudó en aceptar este ofrecimiento e inmediatamente dejó a un lado todo para transformarse en el asesor de los colonos movilizados. Empezó a asistir a las reuniones en las que se aprobó el modelo de contrato que había confeccionado y allí mismo organizaron la asamblea programada para el día 25. Fue en esa helada mañana donde tuvo lugar la asamblea pública, producto de previas manifestaciones de descontento generadas en las semanas anteriores, donde los trabajadores de la tierra declararon la huelga agraria por tiempo indeterminado. En esa asamblea, además de todos los colonos, estaban invitados a asistir los propietarios y los subarrendadores, como así también el llamado a todos los agricultores del país a plegarse a la huelga. El diario La Capital, en su edición del día martes 25 de junio de 1912, comienza señalando que en aquella jornada había tenido lugar en Alcorta un importante movimiento de opinión que por su índole y sus características evolucionaría en beneficio de la clase obrera agricultora, sujeta esta a los embates de la más injusta adversidad. La histórica asamblea pronuncia entonces el trascendente Grito de Alcorta, al declarar formalmente la primera huelga agraria de la Argentina. Los colonos se niegan a partir de allí a volver a trabajar los campos hasta no lograr un entendimiento con sus patrones. La huelga continuaba y se extendía.
Las manifestaciones de adhesión se multiplicaban. Duró más de 3 meses y se plegaron numerosos colonos de nuestra provincia, y también las de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Los propietarios, algunos en menos, otros en más tiempo, fueron cediendo, y a medida que esto sucedía, los colonos volvían a trabajar la tierra. El 1 de agosto, los agricultores convocan a una nueva asamblea en Rosario, con el fin de tratar la conformación de una entidad gremial. En ella, se decide constituir la Federación Agraria Argentina, con el fin de unir a todos los agricultores del país. El Grito de Alcorta, si bien no modificó sustancialmente la estructura agraria, favoreció el surgimiento de organizaciones campesinas en distintos lugares del país. Se reivindicó por primera vez en Argentina el principio de que la tierra debe pertenecer en propiedad del que la trabaja. A ellos, a los nuestros, a los que llegaron a una tierra desconocida y supieron hacerla propia. A ellos, a los nuestros, a los que entregaron el cuerpo, el alma, la sangre, la vida. A ellos, a los nuestros, a los que se animaron a pelear contra el hambre, contra la humillación, contra el dolor, contra la pobreza. A ellos, a los nuestros, a los que desde el sótano de un almacén de ramos generales dieron un grito que resonó en cada rincón del planeta. A ellos, a los nuestros, a los que se atrevieron a pensar que podía construirse un futuro mejor. A ellos, a los nuestros, a los que nos hicieron nosotros. La historia bautizó como Grito de Alcorta a la primera declaración de huelga de arrendatarios y a parceros que tuvo el país en junio de 1912. Ha pasado casi un siglo desde aquel grito de dignidad. Ha pasado un siglo desde que muchos dejaron de ser de Europa para ser argentinos y se acerenciaron esta tierra y la hicieron nuestra tierra. Ha pasado casi un siglo de historias cotidianas, de abuelos, de padres y de hijos, de relatos, de cuentos, de recuerdos contados que conforman nuestro lazo con ese pasado, que nos dicen quiénes fueron, que nos permiten saber quiénes somos, que nos hacen ser una nación. Hoy, aquel grito se funde en las gargantas de sus herederos, pero también en el reclamo de los excluidos por este modelo: trabajadores, estudiantes, profesionales, pequeños empresarios, economías regionales que no se resignan y aspiran a una Argentina para todos, en donde se conjugue el verbo soñar e imperen la justicia, la ética y la solidaridad.